Bueno, chicas, ya está grabando la clase, así que voy a empezar con una pregunta que me hace Luciana, que es las diferencias entre locutora, locutorio, enunciador y enunciatario. Esto es fundamental para hacer bien los análisis que les propongo en esta primera parte de la materia. En primer lugar, en el parcial, ustedes van a tener algunas preguntas teóricas y van a tener un texto que lo van a tener que analizar. Y yo les voy a subir ustedes habrán visto que les subí unas resoluciones a partir de un cuadro, que eso lo propusieron los chicos presenciales y me pareció una buena idea también para nosotros hacer. Y es que ustedes entonces completen el análisis del texto haciéndolo en ese cuadro, o sea, volcándolo en ese cuadro. Entonces, en ese cuadro, ustedes van a ver que lo primero que analizamos es justamente las diferencias entre locutor, locutorio, enunciador y enunciatario, porque si no, no puede salir bien el resto del análisis. El locutor es aquel que se responsabiliza por lo que dice. Entre comillas, podemos decir que es el autor. Pero no el autor como persona humana, física, reconocible, sino el locutor es esa figura que aparece en el texto. Quiere decir que si yo estoy analizando un tango, que es, a ver, esperen, quizás no se escucha porque hay, a ver, ahí está, no sé si ahora se escuchará más, porque había uno de los micrófonos de las chicas que estaba prendido. Bueno, sigo. Si yo tengo un tango, por ejemplo, el autor es Gardel, yo no voy a poner que el locutor es Gardel. Tengo que poner la figura que está constituida en ese tango. Por ejemplo, el hombre abandonado, el hombre triste, el hombre rencoroso. Bueno, ese es el locutor, aquel que se responsabiliza por lo que dice, ese primer autor o ese primer emisor, si quieren. ¿No? Pero tampoco es equivalente a emisor o autor, pero como para que ubiquen. Es una figura que está emitiendo ese texto. Se la está escribiendo o lo está diciendo oralmente. Ese locutor se dirige a una locutorio, que como nosotros estamos haciendo un análisis del discurso a partir de deícticos, locutorio y locutario, lo que vamos a buscar para el análisis, son esas marcas deícticas que nos indican. Entonces, cuando primero los caracterizamos, un hombre triste que se dirige a la mujer que lo abandonó. Es el locutor y es el locutario. Después buscamos los deícticos, o sea, dónde aparecen las marcas de ese hombre abandonado y ese hombre triste y dónde aparecen las marcas de la mujer que lo abandonó. Al analizar los deícticos, vamos avanzando en el análisis, en el entendimiento del texto, analizamos, por supuesto, los verbos que son deícticos, las modalidades, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el enunciador y el enunciatario? Si en algún momento del texto ese locutor cede la palabra, o sea, hace que intervenga otra voz, esa voz tiene que tener otro nombre, porque si nosotros lo seguimos llamando locutor sería confuso. Entonces, cuando ustedes vean que entre comillas aparece una nueva voz en el texto, esa nueva voz que aparece le damos un nuevo nombre que es enunciador. Y dentro de ese enunciador, o sea, dentro de ese enunciado, el que está entre comillas, el enunciador se puede dirigir a un enunciatario. ¿Sí? O sea, es como una categoría grande, locutor y locutario, en todo el texto, y sin tomarse en comillas, dentro de esas comillas aparece el enunciador y el enunciatario. ¿Sí? Entonces esa es la primera diferencia grande a partir de la cual ustedes después pueden analizar el texto. ¿Esto lo entienden? La diferencia que es fundamental. ¿Sí? Y si ustedes marcan mal locutor, locutorio, enunciador, enunciatario, eh, todo el análisis del texto les va a salir mal. Así que es muy importante. ¿No? Hay que leer primero y caracterizar estas cuatro instancias. Si no aparecen comillas en el texto, si ustedes no ven comillas,
No piensen que hay alguna trampa o que el enunciado está metido en algún lado. O sea, el enunciado puede aparecer de otras maneras que no sean las comillas, pero en este caso solamente, como para ayudarlos, va a aparecer dentro de las comillas. Entonces, si no hay comillas, simplemente ustedes tienen que poner que el locutor al mismo tiempo es el enunciador, porque las dos categorías quedan abarcadas en una sola, y el alocutario es el enunciatario. Eso en el caso de que no haya comillas. Es muy probable que en parcial haya un tango. Eh, acá Fabiana, sí, lo ven todos. Me pregunto si la figura del enunciatario no tiene nada que ver con la del no alocutario de Kerber. No, porque el enunciador se está refiriendo a alguien en concreto, a partir de un deíctico. Entonces sería el contrario, sería un alocutario el de Kerber. De cualquier manera, hay un montón de opciones, porque podría no dirigirse directamente a nadie, pero como las opciones son muchas y los análisis pueden ser complejos, en el parcial o no va a aparecer un enunciador, entre comillas, y entonces ustedes tienen al locutor enunciador, locutor enunciador, al locutor enunciador por otro lado, o si aparecen las comillas, van a tener un enunciador y un enunciatario, que no se confundan con esto de Kerber, que si bien se pueden incorporar los dos análisis, ya entraríamos en una instancia más compleja. No aparecen en el análisis porque nosotros no, si no los tenemos a partir de los deícticos, o sea, nosotros analizamos deícticos, análisis del discurso, esta materia, que es lengua 2, que es análisis del discurso. Esta materia parte del análisis de los deícticos, o sea, de los deícticos son todos los pronombres o palabras relacionadas con primera y segunda persona. Si los que están leyendo o escuchando no aparecen a partir de la segunda persona, entonces no los podemos analizar. ¿Sí? Por eso, Fabiana. A ver, buenísimo. ¿Alguna preguntita de esto? A partir entonces de esta marcación del locutor locutario y enunciador enunciatario, hacemos el análisis de los deícticos, que tenemos que separarlos. Por eso yo le subí las resoluciones con los cuadros y en el parcial van a hacer ese cuadro, para que ustedes vean que nosotros buscamos los deícticos, pero los tenemos que acomodar en las dos columnitas. Están los deícticos de primera persona, que son del locutor, y los deícticos de segunda persona, que son del locutario. Y si hubiera comillas, los deícticos de primera persona dentro de las comillas son el enunciador, y los deícticos de segunda persona dentro de las comillas son el enunciatario. Y tenemos que analizarlos en forma detallada, o sea, todos los pronombres clasificándolos, todas las localizaciones temporales espaciales. Después tenemos que analizar los apelativos, tenemos que analizar el mundo narrado y el mundo comentado detalladamente con cada tiempo verbal que aparece y todas las modalidades también en detalle. Los tres tipos de modalidades. Modalidades de enunciación, de enunciado y la modalidad de mensaje. ¿Sí? Y por último, lo que analizamos son las cadenas isotópicas. Es el último tipo, o sea, la última instancia de análisis de esta primera partecita, y después tenemos el otro punto que es presupuestos y sobreentendidos, ¿sí? Que ya escapa, o sea, sale del texto. Presupuestos y sobreentendidos, yo les doy un título de un diario, en general es un titular de un diario, y entonces ahí ustedes que tienen que marcar los presupuestos y los sobreentendidos que hay. Qué raro que no hubiera nada de modalidades. Bueno, las modalidades tenemos la de enunciado, entonces, enunciación y mensaje. Las modalidades también son maneras, formas en que aparece el locutor en el texto, más allá de los dísticos.
La modalidad es muy fácil, y en realidad es mucho más fácil que la anterior. La modalidad de enunciado, eh, primero, esto es importante, antes de ir adelante, las modalidades se marcan a partir de oraciones, ¿no? Ustedes en los deícticos, en los verbos, buscan palabras. Las modalidades se marcan en oraciones, ¿no? Ustedes, cualquier ejemplo de modalidad que me den, tiene que ser una oración completa, si no, no es una modalidad. O una proposición coordinada, es una oración que tenga dos partes, proposiciones coordinadas, y cada una puede ser una modalidad. Pero no son palabras sueltas nunca, acuérdense esto. Las modalidades de enunciado son la aseverativa, que es cualquier afirmación o negación. La modalidad interrogativa es una pregunta y la modalidad imperativa son las órdenes. Si tengo algún tipo de estas tres oraciones, la doy como ejemplo de alguna de estas tres modalidades. Las modalidades de enunciación, estas son las de enunciado. Las de enunciación son, esas eran las de enunciación. Entonces, retomo, las modalidades de enunciación son la aseverativa, la interrogativa, la imperativa, y las modalidades de enunciado son la lógica y la apreciativa. La lógica, a su vez, se divide en tres: la lógica de aseveración, la lógica de reducción de la aseveración y la lógica de eh, aumento de la aseveración. Todas las modalidades, esto es importante, todas las modalidades lógicas de aseveración, todas las modalidades lógicas de aseveración son también las mismas que ustedes me habían marcado como aseverativas. O sea, la aseverativa está vista desde el enunciado y otra está vista desde la enunciación. Quiere decir que si ustedes, a ver, esperen que revise una cosita que se está escuchando. Quiere decir que si ustedes marcaron una oración como ejemplo de modalidad lógica de enunciación aseverativa, perdón, de enunciación aseverativa, va a ser al mismo tiempo lógica de aseveración. Tratan de buscar ejemplos diferentes, pero quiero decir que es exactamente lo mismo. En cambio, las modalidades de reducción de la aseveración o de aumento de la aseveración se pueden analizar a través de ciertas palabras políticas que nos indican que hay aumento o reducción. Si yo tengo una oración, llueve, esa es una modalidad que puede ser desde la enunciación aseverativa y desde el enunciado lógica de aseveración. Si yo digo seguramente llueve, es una modalidad de aumento de la aseveración, de refuerzo de la aseveración. En cambio, si yo digo quizás llueve, es una modalidad de reducción de la aseveración. Quizás llueve, tal vez llueve. Bueno, esas son entonces las modalidades de enunciación y de enunciado. Y después tenemos la modalidad del mensaje. La modalidad de mensaje se caracteriza por la alteración en el orden sintáctico. Quiere decir que si yo sé que en español el orden tradicional es el orden de sujeto, verbo, complementos, cualquier alteración en ese orden eliminará la modalidad de mensaje, que simplemente sirve para cambiar o para cambiar el foco. O sea, siempre lo que yo pongo adelante a mí me da un cambio de foco. Entonces, si yo digo María juega en el jardín, esa puede ser una modalidad de enunciación aseverativa o lógica de aseveración, pero no hay modalidad de mensaje ahí. En cambio, si digo en el jardín María juega, ahí sí ya tengo modalidad de mensaje porque estoy poniendo el circunstancial adelante. Esos son los tres tipos de modalidades y esos son lo que simplemente tienen que analizar. Tener en cuenta que se analizan. Perdón, y después me falta la apreciativa. Dentro de las modalidades de enunciado, la apreciativa me muestra a mí un compromiso afectivo, un compromiso sentimental
una manifestación de emociones y sentimientos a partir del enunciado. Una manera fácil de reconocer la modalidad perceptiva para que ustedes no se confundan y para que no entremos en discusiones, porque bueno, porque toda la lingüística hay diferentes teorías. Ustedes tienen en cuadernillo una lista de palabras que acompañan a la modalidad lógica de refuerzo de la aseveración, de reducción de la aseveración y también una lista de palabras que acompañan a la modalidad perceptiva. Si yo digo afortunadamente llueve, por desgracia llueve, por suerte llueve, ahí tenemos modalidad perceptiva. Nosotros al enunciado, a la afirmación le estamos agregando un matiz emotivo. La hora lo voy a subir a la mañana lo más temprano posible, ¿sí? Y después tienen ustedes, no es a una hora, o sea, a ver, no es una hora en especial, yo lo subo y después ustedes tienen 3 días para hacerlo. La verdad es que se puede hacer muy rápido el parcial, o sea, si se ponen en 2 horas lo hacen, como lo hace la gente presencial. Sí, por suerte llueve, llueve solamente lógica, por suerte llueve es apreciativa. Sí, Fabiana, es así. Bueno, a ver, ¿quieren hacerme? Va, yo tengo otra pregunta, ¿tienen? Sí. Claro, es el hiperbatón, Fabiana, el mensaje es el hiperbatón. Una modalidad de mensaje es la alteración del orden sintáctico. No se da alteración del orden sintáctico, sino, o sea, no se da modalidad de mensaje, sino se da alteración del orden sintáctico. Eso es muy fácil. A ver, cualquier modalidad aseverativa puede ser al mismo tiempo aseverativa y puede ser el mensaje. Obviamente, porque las afirmaciones también pueden estar en oraciones que no siguen el orden tradicional. Si yo digo, en el campo llueve, perdón, en el campo María tiene su casa, es una modalidad aseverativa. Y es lógica la aseveración, pero a su vez es el mensaje, porque hay alteración del orden. Un mismo enunciado puede pertenecer a varias modalidades. Lo que pasa es que ustedes, si tienen un texto que es completamente largo, o sea, un texto como el que le subo, un tango, o un texto que es completo, traten de buscar ejemplos diferentes para cada modalidad. Sería lo ideal. Y siempre con ejemplos de todo. O sea, no alcanza si ustedes, acuérdense que por más que hagan ustedes bien la teoría, el parcial no va a estar aprobado porque el parcial es teoría y es práctica. Las dos cosas. Entonces necesitan completar las dos partes del parcial. De cualquier manera, la nota del parcial saben que no hay ningún lado, saben que tienen distancia de preparatorio. Entonces, si no pudieran dar el parcial ahora, lo dan en la semana de las recuperatorias, que es la última semana de noviembre. Así que en eso no hay problema. Cadenas exóticas. No, sobre cohesión no hay nada, porque cohesión, nosotros, mi cuadernillo está esbozado, cohesión, sobre todo para diferenciarlo un poco del discurso, pero todo lo que es cohesión lo vemos el año que viene en una materia que se llama gramática textual para los correctores y análisis del discurso para los redactores. Por eso no hay nada. O sea, ese tema, o bien cadenas utópicas es muy sencillito. O sea, todos los textos, para ser coherentes, tienen que tener como un recorrido temático y un tema y subtemas que se configuran alrededor de ese tema. ¿Cómo podemos rastrear ese tema o esos sistemas? O esos sistemas a partir de ciertas palabras que nos van como repitiendo y haciéndonos recordar en qué tema estamos, qué tema está abordando el texto. Si yo tuviera un texto, por ejemplo, que habla del campo, yo voy a
poner como cadena isotópica la palabra campo. O sea, primero tienen que poner el tema que ustedes eligieron como eje para armar la cadena isotópica. Y después ustedes tienen que buscar las palabritas relacionadas con esa palabra campo. Entonces, si aparecen gaucho, mate, pasto, estancia, ahí van a armar la cadena isotópica. Las cadenas isotópicas no tienen que ser oraciones, no acuérdense, pueden ser frases, pero no oraciones. Entonces, ponen el tema principal siempre, que el tema puede ser una palabra que esté en el texto o un tema que ustedes deducen a partir de la lectura, y después las palabras relacionadas con ese tema, que son o palabras o frases, pero nunca oraciones. Y Luciana, lo del acto locucionario, locucionario, interlocucionario, eso tiene que ver con actos de habla que es para el final. No entra acá. Yo les dije que el parcial entra, los temas son actos de habla y polifonía. Perdón, actos de habla y polifonía queda para el final. Para el parcial tenemos toda la primera parte de locutora, locutorio, enunciador, enunciatario, deícticos, modalidades y presupuestos sobreentendidos. Nada más. ¿Sí? Lo de actos de habla lo vamos a ver en la otra videoconferencia hasta el final. Sí, que tranquilos las dudas que tengan. No sé si entienden bien el tema del presupuesto sobreentendido. ¿Mm? Eh, no, no, en este caso ese, si el texto ameritara, vieron que ustedes cuando leyeron la parte del tema de los deícticos, vieron que el primer pronombre del plural, nosotros, puede tener diferentes análisis. Y nosotros puede ser inclusivo, exclusivo y abarcativo. En caso de que el texto lo ameritara, ustedes deberían analizar qué tipo de nosotros son. Eso yo se lo voy a preguntar. O sea, si yo veo que el nosotros merece un análisis especial, les haría una pregunta simplemente para que ustedes me dijeran si es un nosotros abarcativo, exclusivo o inclusivo, exclusivo o abarcativo. Solamente se hace con nosotros, Fabiana. Cecilia, te pido, bueno, Cecilia Leroy me pregunta que tiene dudas sobre los vehículos. ¿Qué dudas tenés? Y cuando mandes el chat, fíjate la opción de enviarlo a todos, así todos leemos la pregunta. No sé qué dudas tenés con los deícticos, decirme puntualmente. Los deícticos son todos los pronombres de primera y segunda persona. Todos los pronombres y palabras relacionadas, que a veces exceden los pronombres, componen las localizaciones espaciales y temporales. Los verbos también son deícticos, pero decime puntualmente cuál es tu duda. Los demostrativos, sí, sí, o sea, dentro primero, los pronombres, eso ustedes lo habrán visto en normativa, supongo. Los pronombres pueden ser personales, posesivos y demostrativos, son ellos los que consideramos dentro de los deícticos. O sea, ustedes tienen que, bueno, Cecilia me sigue preguntando en privado, pero les cuento a ustedes, ella me pregunta sobre los deícticos. Entonces, me decía que los deícticos son los pronombres de primera y segunda persona, nunca los de tercera, por favor, no marquen pronombres de tercera persona porque no son deícticos. Entonces, los pronombres de primera o segunda persona y los que a nosotros nos interesa es que sean personales, posesivos o demostrativos. Por eso tengan a mano o búsquense, eso lo tienen igual en el cuadrillo, una listita de todos los pronombres que están dentro de personales, positivos y demostrativos. Cecilia, viste arriba del rectangulito del chat tenés una opción que dice enviar a, y ahí tiene una pestañita que dice todos y cada uno de los nombres de los participantes. Vos tenés que hacer clic en todos.
Entonces, les quedó claro esto de los pronombres. Por ejemplo, los pronombres, los relativos, los que ustedes vieron también en normativa, los pronombres relativos no nos interesan a nosotros, los pronombres enfáticos no nos interesan a nosotros, sí, los pronombres indefinidos no nos interesan a nosotros, los que nos interesan son los personales, los posesivos y los demostrativos. Les decía lo de presupuestos sobreentendidos, mientras van pensando en una pregunta, retomamos el tema de presupuestos sobreentendidos. Los dos son implícitos. En la lengua tenemos posibilidad de decir las cosas directamente, muchas veces lo hacemos, y otras veces nos valemos de los implícitos. Luciana, bueno, ahí entonces también la pregunta. Bueno, el locutor te decía es la persona que se hace responsable por el texto, es el emisor principal, si querés, que se dirige a un locutorio, que es su receptor principal, y cuando aparecen comillas en el texto, significa que está apareciendo otro discurso. Ese otro discurso hay que mencionarlo de otra manera, porque si no sería confuso. Entonces, el autor de ese otro discurso metido en el principal es un enunciador que se dirige a un enunciatario. Por ejemplo, si ustedes habían, yo les había subido la resolución del discurso de Evita, donde Evita, como amiga, como puente, como compañera, la locutora de ese texto se dirige al pueblo, se dirige a Perón también, que son sus locutarios. Ahora, dentro del texto de Evita, aparece una frase de Perón. Entonces, aparece otra persona que está hablando en el texto, esa otra persona que está hablando es el enunciador que se dirige al enunciatario. ¿Sí? Busquen siempre el enunciador y el enunciatario a partir de comillas. ¿Sí? Simplemente a partir de comillas. Bueno, les decía que pasábamos a presupuestos entendidos, que son implícitos, quiere decir que hay algo que no está dicho, por lo tanto, claro, si no hay comillas, el enunciador es igual al locutor. A ver, eso no quiere decir que el enunciador no aparezca de otras maneras que no hay comillas, que no son las comillas. Lo que pasa es que para este parcial, para facilitárselos, se los indico de esta manera. Cuando veamos polifonía, vamos a ver que el enunciador aparece de un montón de maneras, y no necesariamente con comillas. Pero como ese tema va para el final, ahora en el parcial lo simplificamos a partir de las comillas. Entonces, solo habrá enunciador separado del locutor si aparecen comillas. Si no. No sé si quieren hacer alguna pregunta más de esto antes de pasar a presupuestos entendidos, así no mezclamos los temas, quieren pensar bien. A ver, Cecilia, en relación a los estadísticos, cuando hacemos un análisis y pasamos un texto de un tipo de grado a otro, lo de pasar de un tiempo verbal a otro era un ejercicio. Ustedes no van a tener eso en el parcial. El parcial es análisis de un texto así como está. El ejercicio que ustedes tenían en el cuadernillo era simplemente como una práctica. La cosa que el ejercicio apuntaba que muchas veces cuando nosotros cambiamos el texto y lo contamos, desaparecen los vehículos. Por eso estoy contando, tengo un texto en primera persona y después lo cuento ese texto y lo paso a tercera persona, bueno, desaparecen los vehículos.
pero no van a tener que hacer una parcial. O sea, el parcial es análisis del texto que yo les doy, a través del cuadrito, de este último cuadrito que yo les subí, con todos esos ítems, así acomodado en el cuadrito, que a mí me parece de una forma más fácil. Ustedes simplemente llenan el cuadernillo y de paso no se olvidan de analizar nada. ¿No? Cuando el locutor y el enunciador coinciden, ¿cómo los reconocemos? Dice Lucía. Y los reconocemos porque no hay comillas. Si no hay comillas, el locutor y el enunciador coinciden y el locutorio y el enunciatario coinciden. Eh, una pregunta anterior, a ver, la de Fabiana. Los lectores como locutarios, no me acuerdo específicamente en qué parte. Ya me acuerdo del análisis de Pedro Páramo, pero no lo de los lectores. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos que en un texto, a ver, vamos a simplificarlo con esto. Por ejemplo, si yo volvamos al texto de Evita. Evita es el locutor y se dirige a la locutoria que dice que es el pueblo, etc. Ahora, uno puede ir más allá y hacer una interpretación y decir que también Evita tiene como locutarios a sus enemigos, aunque no los menciona en segunda persona. O sea, si bien los alocutarios están en segunda persona, no podemos decir que Evita también se dirige a sus enemigos, quiere que los escuchen sus enemigos. Es una interpretación a partir del texto que es válida. Lo de los lectores, que ahora particularmente te digo, no me acuerdo por qué estaba puesto eso. Puede ser que sea el caso de eso. Uno interpreta que también el info se está dirigiendo a los lectores. No me acuerdo si lo especifica directamente con algún pronombre o si eso sale de una interpretación del texto. ¿No? Esta regla lo que está preguntando Fabián. Fíjense si este tema tienen alguna otra pregunta. Entonces, para que pasemos a lo de presupuestos sobreentendidos, que también a veces se confunden con eso. Lo importante es que ustedes entiendan esta primera diferenciación que hicimos entre locutor, locutor, enunciador y enunciatario, y que no se deben de analizar ninguno de los ítems que aparecen en el cuadro. ¿Sí? Y que sale a partir del rastreo en el texto, o sea, ejemplos del texto. Por eso en esta instancia, bueno, tienen que básicamente reconocer los pronombres, saber los verbos, eso es muy importante también, saber los tiempos verbales, y entender el texto. Nunca son textos tan difíciles. Pero bueno, ponerse primero en el lugar de ver quién emite el texto, a quién se lo dirige y a partir de eso se puede análisis. La puesta en relieve, sí. La puesta en relieve tiene que ver con la lexis verbal. Ustedes saben que tienen en los verbos dos grandes categorías que son mundo comentado y mundo narrado. O sea, en general elegimos esa terminología, mundo narrado y mundo comentado, que es lo mismo que discurso y relato, básicamente, solo que está visto desde dos autores diferentes. En general uno suele suele focalizarse más o quedó como más utilizado, más utilizada esta denominación de mundo narrado y mundo comentado. El mundo comentado es el que está ubicado en el presente. Entonces tenemos los tiempos verbales relacionados al presente y con ese eje presente que es en el presente, el pretérito perfecto compuesto y el futuro. Aplicamos esos verbos ahí. En el mundo narrado tenemos todos los pasados. Entonces tenemos pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito anterior y condicional.
cualquiera de esos tiempos verbales que aparecen, me ubican el texto en el mundo narrado. Ahora, ¿cuándo se produce la puesta en relieve? La puesta en relieve se produce solamente cuando en la misma oración tengo pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. Ahora les voy a dar un ejemplo. Si no tengo esos dos tiempos verbales en la misma oración, no tengo puesta en relieve. ¿Y por qué se le llama puesta en relieve? Porque se supone, o bueno, está comprobado, y es una teoría dentro de la lengua, que cuando en una oración aparece una acción en pretérito imperfecto y otra en pretérito perfecto simple, la que queda destacada es la de pretérito perfecto simple, porque dentro del paradigma verbal, todas las acciones secundarias siempre se narran en pretérito imperfecto. Entonces la puesta en relieve es como que levanta, destaca lo que está en pretérito perfecto simple. Y doy un ejemplo. Si yo digo, mientras él cocinaba, ella entró rápidamente. Luego, mientras él cocinaba, ella entró rápidamente. Esta oración tiene puesta en relieve. ¿Cuál es la puesta en relieve? La relación que hay entre el cocinaba y el entró. ¿Y qué quiere decir? Porque hay puesta en relieve, porque automáticamente la acción más importante se considera que es entró y la otra. O sea, de los dos, si yo contrapongo los dos tiempos verbales, este y no otro, no hay ningún otro caso de puesta en relieve en la lengua, y aparecen estos dos verbos, la acción que queda destacada es entró, la del pretérito perfecto simple, y eso es la puesta en relieve. Y sería entonces la cuestión verbal. Y lo que tienen que es, que ya les digo, saber los tiempos verbales, tampoco tienen que saber todos los tiempos verbales para esto, después los estudiarán para normativa, pero acá necesitamos conocer estos tiempos verbales que les indiqué y saber ubicarlos en el mundo narrado, mundo comentado. Nada más. Eso solito vamos a hacer los verbos. Quieren que pasemos ya. A ver cómo hago para contar algo, Fabiana, para contar algo presente. Lo que pasa es que solemos mezclar mucho los tiempos verbales. Nosotros escribimos mal. El problema es que cuando estudiamos los verbos, no los entendemos bien porque como los usamos todo el tiempo mal, nos parece que la teoría no encaja con la realidad. Si vos querés contar algo en presente y querés ir al pasado, vos tendrías que usar el pretérito perfecto, compuesto. Vos podés decir, a ver, estoy contenta porque esta mañana he, eh, he estudiado un montón. Lo que pasa es que nosotros no usamos el he estudiado. El problema con el español de Buenos Aires, sobre todo, es que no el pretérito perfecto compuesto lo eliminamos. Entonces a nosotros nos suena mal escuchar eso. ¿eh? Entonces, al no usarlo, en español diríamos, estoy contenta porque esta mañana estudié mucho, pero en realidad está mal y habría que decir, estoy contenta porque esta mañana he estudiado mucho. Eh, Eso sería una mezcla correcta. Y si no, me tengo que ir al mundo narrado, al pasado. Ayer estaba contenta porque durante la mañana había estudiado mucho. ¿Mm? O sea, tenemos que mantener los dos ejes. Y Cecilia, a ver qué me preguntas. No, primero, de golpe, no necesariamente tiene que haber un adverbio. O sea, no hay, la puesta en relieve no tiene que ver ni con adverbios, ni con palabras que destaquen, nada. La puesta en relieve es simplemente contraponer esos dos tiempos verbales, el imperfecto y el pretérito perfecto simple, y automáticamente, aunque yo no agregue nada, ningún adverbio, aunque no agregue ninguna palabra, la acción que queda destacada es la del pretérito perfecto compuesto. Absolutamente por eso es la puesta en relieve, porque no necesito nada más,
para destacar, sino que la simple contraposición de los dos tiempos a mí ya me, me produce la puesta en relieve y el destaque de la acción de tiempo perfecto simple. Por eso, quizás ustedes se complican más de lo que tienen que complicarse, porque yo entiendo que no son temas fáciles, pero eh, uno si lo acota realmente a lo puntual y hace el análisis tal como yo se lo cubrí, sobre todo el de los últimos cuadritos que, o sea, eso es lo que tienen que hacer ustedes, no buscar cosas más complicadas. Bueno, y la teoría van a ser preguntas también muy puntuales, las definiciones de locutor a locutorio, enunciador, enunciatario, las diferencias entre enunciado y enunciación, las diferencias entre oración y enunciado, la relación texto-contexto, ese tipo de preguntas generales, porque mucha de la teoría que hay en el cuadernillo en realidad va para la práctica. O sea, ¿para qué les voy a preguntar yo que me definan? ¿Para qué les voy a pedir que me definan la modalidad de enunciación? Sí, a mí lo que más me importa es que ustedes sepan reconocerla. Hay mucha teoría directamente va para el análisis. Y después quedan conceptos puntuales. Puede ser también la definición de deístico como teoría. Aparte son preguntas cortas que no requieren tanto desarrollo. ¿Quieren que pasemos a presupuestos sobreentendidos? Bueno, les decía que presupuestos sobreentendidos son implícitos, o sea, nada que esté dicho directamente. Si hay algo que está dicho directamente, no es presupuesto y no es sobreentendido. ¿Cuál es la diferencia? Que el presupuesto sale del texto y el sobreentendido requiere competencia. O sea, yo necesito algo más para entenderlo. Les doy un ejemplo. Si decimos otra vez llueve en Buenos Aires, el presupuesto ustedes lo tienen que escribir, o sea, el análisis de este tipo de enunciados es que yo les doy el titular del diario y ustedes tienen que escribir cuáles son los presupuestos y los sobreentendidos que salen de ese texto. El presupuesto entonces no requiere ninguna competencia. El presupuesto es que ustedes lo enuncian, otra, ya llovió antes en Buenos Aires. Si yo digo otra vez llueve en Buenos Aires, ¿cuál es el presupuesto? Es obvio, es lo que sale ahí, ya llovió antes. Si yo digo, por ejemplo, se discute la ley de medios, un anunciado ya viejo, se discute la ley de medios, ¿cuál es el presupuesto? Hay una ley de medios, ¿sí? Porque si no, yo no podría discutirlo. O sea, digamos que el presupuesto es lo que está ahí necesario para que se dé este enunciado que yo estoy produciendo ahora. O sea, si yo para decir que otra vez llueve, quiere decir que antes llovió. Si digo que se discute una ley es porque la ley estuvo. O el ejemplo que tiene el cuadernillo, si yo digo que Juan dejó de fumar, es porque antes fumaba. O sea, esos son los presupuestos, salen así nomás del texto. En cambio, el sobreentendido requiere competencia. Entonces, en el caso de hay una ley de medios, ese que lo subí recién, perdón, se discute la ley de medios, el sobreentendido es saber qué es la ley de medios. Ya ahí tengo que tener un conocimiento extra, por eso yo dice que los sobreentendidos son responsabilidades del locutorio, es algo que uno tiene que saber, es una competencia que tiene. Los sobreentendidos se relacionan con las competencias, los presupuestos salen del texto. Eh, el enunciado, o sea, ustedes tienen en el parcial que definir, no se olviden de eso, yo igual se los pongo, pero a veces no leen los enunciados, las consignas tienen que definir lo que es un presupuesto y un entendido, y después lo que tienen es que analizar cuáles son los presupuestos que hay en ese enunciado y cuáles son los sobreentendidos. Siempre va a haber de los dos, así que puede haber uno o varios.
por lo menos marquen uno. O sea, la idea es que marquen todos, pero bueno, si encuentran uno solo, este, por lo menos ya el análisis está bien. ¿Entienden esta diferencia entre presupuesto y sobreentendido? Que también a veces se complican innecesariamente en el análisis. Bien, otro ejemplo de presupuesto sobreentendido. Sí, a ver, déjenme pensar. Este, a ver, denme 2 minutos que busco un enunciado de hoy en el diario. Espérenme 2 minutitos que busco en el diario y les paso uno. A ver, aguanten un chiquitín. Ya va, acá les paso uno. Les voy a pasar entonces un enunciado del diario de hoy y ustedes me van a escribir los presupuestos y los entendidos. Ahí tienen, esto salía para aparentemente recién en Clarín de hoy. Este, vayan escribiendo los presupuestos y los sobreentendidos, los subimos y los vamos a necesitar. Vayan escribiendo a medida que los piensan los diferentes presupuestos sobreentendidos. A ver, presupuesto. El bono, claro, o sea, o sea, ustedes ponen, o sea, lo redactan de esta manera. Esto se lo respondo a Cecilia, Cecilia me pone que el bono se debe entender. Entonces ustedes ponen saber qué es el bono o saber a qué bono se refiere o a qué cuotas del bono, o sea, todo eso es sobreentendido, algo que hay que saber, eso está bien. Fabiana me dice que el presupuesto es que ya se discutió antes. A ver, eh, eso no estuvo nunca discutido. Ya se discutió antes del tema. Sí, el tema del bono en general, Cecilia. En realidad el presupuesto es que, en que vuelvo al enunciado, este, primero el presupuesto, o sea, vayan primero a los más fáciles, que son los presupuestos existenciales. O sea, saber qué es el bono y con cuál es el sistema de cuotas, saber lo que es la CFT, saber quién es Triaca, ¿sí? Todos esos son saberes que los tenemos nosotros por ser argentinos,
pero eso no quita que son competencias que tenemos, por lo tanto son sobreentendidos, cosas que no explica el periodista. Piensen que los sobreentendidos y los presupuestos son económicos para el lenguaje. Si el periodista tuviera que decir la CGT, es decir, la Confederación Federal de Trabajadores, espérenme 2 minutos que me tocan el timbre y me tiene que traer un documento, ya vuelvo. Acá volví, perdón, traían el documento a mi hija y no me mata. Eh, entonces, volvamos al enunciado. Les decía que si el periodista tuviera que explicar todo, la verdad que no terminaría más. Entonces, saber lo que es la CGT, saber quién es Triaca, saber cuáles son las cuotas del bono, esos son sobreentendidos. Y presupuestos partamos de los más básicos, que son los que se llaman, les decía, presupuestos existenciales. O sea, existe la CGT y existen las cuotas del bono, o sea, existe un bono, porque si no, no podría haber un cruce por eso. Es decir, que primero marquen los presupuestos existenciales. Hay un bono y hay una institución que es la CGT que está discutiendo ese tema. Ahora revisen todo lo que me pusieron ustedes. El bono sobreentendido está bien, Fabiana me pone que ya se discutió antes el tema. En realidad, ¿por qué decís vos, Fabiana, que ya se discutió el tema? Porque acá lo que dice Triaca es que eso no estuvo nunca discutido. Lo que podemos decir es que las cuotas no estuvieron discutidas, pero otras cosas estuvieron discutidas, ¿eh? Porque dice, el enunciado dice, eso no estuvo discutido, quiere decir que quizás otras cosas no estuvieron discutidas. ¿Eh? Este, Ahí está lo que dice Cecilia, ellos son sobreentendidos. ¿Sí? Bien. Les doy, esperen que les doy otro. Ahora les busco, así lo analizamos. ¿Entendieron este? A ver, a ver otro más. A ver, yo no entiendo lo de presupuestos. A ver, a ver,
El presupuesto, Cecilia, es lo que está en el texto, o sea, sale directamente del texto, es lo más básico y lo más fácil. Por eso a veces uno se enrolla porque es tan obvio. Y el enunciado dice que, espera que vuelvo atrás, que no me acuerdo, acá está. El enunciado dice que la CGT cruzó a Triaca por el pago en cuotas del bono. Lo presupuesto es lo que está en el texto, o sea que hay una CGT, porque si no, no podría haber cruzado a Triaca, pero no podría haberse enfrentado con Triaca. Y hay cuotas del bono, o sea, hay un bono en principio, porque si no hay un bono no se puede discutir, ¿no? O sea, el presupuesto es eso, lo que ya está, a partir de lo cual se empiezan a encadenar otra serie de acciones. También es un sobreentendido saber lo que quiere decir cruzó, porque cruzó acá tiene como un significado metafórico, la cuestión de se enfrentó, chocó contra Triaca, ¿sí? Eso es un sobreentendido. Pero presupuestos son estos fáciles de decir que hay una CGT y hay un bono, ¿sí? A ver este otro, se lo subo. Edenor y del Sur reclaman subas de hasta el 73% en la tarifa de luz. A ver, ¿cuáles son los presupuestos y cuáles son los sobreentendidos? A veces hay un presupuesto y varios sobreentendidos o al revés. Tampoco es un son corto como para que compartimos tantas cosas. Tampoco vayan muy atrás porque tampoco tienen que ustedes inventar nada. O sea, es a partir de lo que yo les estoy dando. ¿Cuáles son acá los presupuestos y los sobreentendidos? Sí, que son Edenor, que es Sur, o sea, ¿qué tienen que ver Edenor y Sur con la tarifa de luz? Bueno, todo esto es, sí, saber también lo que significa lo del tarifazo, o sea, que hay estamos inmersos en un tarifazo, todos esos son sobreentendidos. Está bien. ¿Y cuáles son los presupuestos? No, no, saber que son Edenor y de Sur y la tarifa de luz son sobreentendidos, Fabiana, ¿sí? Porque esas son competencias que tenemos que tener. Si viene, no sé, acá una persona de Grecia y le mencionamos este enunciado, no va a saber, no tiene las competencias para saber que son del norte y del sur y que, entonces, ahí nos daríamos cuenta que son sobreentendidos, ¿no? Y los presupuestos, entonces, ¿cuál sería acá el principal presupuesto? Que dice que de norte y de sur reclaman subas de la tarifa de luz. ¿Cuál es el gran presupuesto de esta acá? Como estamos grabando, lo voy a decir, el enunciado es Edenor y Edesur reclaman subas de hasta el 73% en la tarifa de luz. Los sobreentendidos decimos que son saber que son Edenor y Edeluz, perdón, Edenor y Edesur. Eh, Saber, bueno, que esto por ahí tiene que ver con el tarifazo en el que estamos viviendo, esos son sobreentendidos y esos tienen que ver con competencias nuestras. Y los presupuestos, no, el reclamo de la tarifa lo dice directamente, o sea, todo lo que se diga directamente no es un presupuesto sobreentendido, porque dijimos que justamente presupuestos sobreentendidos son implícitos. Lo que está explícito no es mi presupuesto sobreentendido. El, el presupuesto es que Edenor y Edesur tienen algo que ver con la luz, porque si no, no pueden reclamar, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo, se me pierde el hinchado. Si digo que de Norte y del Sur reclaman subas en la tarifa de luz, el presupuesto es que de Norte y del Sur tienen algo que ver con la luz, porque si no, no podrían reclamar. O
sea, es como lo principal a partir del cual podemos, podemos avanzar. Esto que vos decís, Cecilia, que de Nor y del Sur no pueden sostener el cuadro tarifario si no hay aumentos, no es un presupuesto, en realidad eso sería un sobreentendido, si querés, porque tiene que ver con competencias extra de aquello que estamos viviendo acá en Buenos Aires. El presupuesto es más básico, yo les digo, todo lo que tenga que ver con competencias es el sobreentendido. Todo lo que salga directamente del texto así, desde la superficie, es el presupuesto. ¿Mm? Esperen que busco uno más. A ver. A ver. Espérenme un poquito. A ver este. Ya tenemos que ir cerrando, pero a ver este. Dice, se los cuento para los que el presupuesto es siempre más obvio, Cecilia, sí, mucho más obvio. Y les cuento a los que la grabación que el enunciado este que les propongo es del Potro juega como un top 10 y trepa fuerte en el ranking. ¿Cuáles son los sobreentendidos acá y cuál es el presupuesto o los presupuestos? Presupuesto, sí. No, primero, vamos a los sobreentendidos que es más fácil. ¿Cuáles son los sobreentendidos en este enunciado? Del Potro juega como un top 10 y trepa fuerte en el ranking. Eh, no, me parece que no lo tienen claro. Si yo les dije que los sobreentendidos tienen que ver con las competencias, saber quién es del Potro y saber qué es un top 10 o qué es el ranking en el tenis, esos son sobreentendidos, que tienen que ver con las competencias. No, no, Fabiana, ¿qué es un ranking? No puede ser un presupuesto porque es algo que necesitamos saber, es una competencia. ¿No? Son todas competencias las que están diciendo ustedes, entonces son sobreentendidos. Lo que me dice Luciana, que del Potro juega al tenis, también es un sobreentendido, porque son competencias. ¿Mm? O sea, las cosas que necesitamos saber extra por afuera del texto son sobreentendidos. En cambio, los presupuestos son los que sale del texto. Si yo les digo que el Potro juega como un top 10 y trepa fuerte en el ranking, un presupuesto es lo más básico, que Del Potro está en el ranking de los top 10, porque si dice que juega como un top 10 y trepa en el ranking, si trepa en el ranking tiene que ser o tiene que significar que está en el ranking. O sea, es lo más básico, son las cuestiones súper básicas. Presupuesto que Del Potro juega muy bien, claro, o sea, vos podés traducirlo, en vez de decir que está en el ranking, eso equivale a que juega muy bien, es verdad. No sé, eso lo está diciendo directamente. Si está en el ranking, es un top 10, juega bien, obviamente. Eso es un presupuesto. Está bien, eso. ¿Mm? Pero después todo lo otro, saber lo que es el ranking, saber quién es el potro, saber de tenis, por supuesto, porque si no este enunciado es, la verdad, que ininteligible. Saber todo eso son sobreentendidos. ¿Les queda claro? Más o menos.
El resto, chicas, ya no, yo digo, cada cosa es más complicada. Todo lo que sea saberes son sobreentendidos. Lo que sale del texto así en la superficie sin tanta vuelta, esos son presupuestos. ¿Sí? A ver, alguno que se me ocurra a mí más básico como para cerrar y que les quede bien clarito. Si yo digo, a ver, por segunda vez, a ver, por segunda vez, River, le voy a poner mi equipo así. River ganó el campeonato. Si yo le digo esto, por segunda vez, saquemos ya, River ganó el campeonato y cerramos ya con esto. ¿Cuáles son los presupuestos y cuáles son los sobreentendidos? Presupuesto que River ya lo ganó anteriormente. Ya hubo por lo menos una vez que ganó, ya está, listo. Muy fácil, parece una estupidez, pero es eso, es lo que ya sale del texto. Fíjense que apunta a la economía del texto, porque si yo tuviera que decir River ya ganó antes, y entonces ahora como ya ganó antes, ganó por segunda vez, eso sería poco económico. Entonces, en el enunciado, ¿qué dice? Digo para los que están escuchando la grabación, River ganó, por segunda vez River ganó el campeonato, el presupuesto es que ganó anteriormente, o que River ya había ganado, este, que jugó un campeonato, sí, antes, y cuáles son los sobreentendidos. ¿Cuáles serían acá los sobreentendidos en este enunciado? Por segunda vez River ganó el campeonato. Saber que es River, a ver, es obvio para nosotros, pero ya les digo, hacen este enunciado aún alguien dice del Líbano, de Turquía, de Grecia, de Rusia, ¿eh? Son competentes. Saber qué es River, saber a qué campeonato se refiere, ¿eh? Por supuesto, ¿ven? Esos son los sobreentendidos. Y los que señalaban antes, que por lo menos alguna vez ya antes River había ganado, eso es un presupuesto. ¿Mm? Así que bueno, si tiene alguna otra preguntita, si no, vamos cerrando, repasen. Bueno, lean el cuadernillo, la transcripción que les subí. Bueno, esto ya va a estar, supongo que mañana o pasado ya va a estar esta clase también subida. ¿Sí? Y bueno, durante la semana, si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. El viernes, a primera hora, subo el parcial y lo entregan, lo tienen tiempo para entregarlo hasta el domingo a las 12 de la noche. ¿Sí? Este, bueno, chicas, nos vemos, nos vamos hablando, nos vamos hablando y con las que, bueno, puedan, nos vamos a ver en los finales de diciembre. Así que, bueno, gracias, les mando un beso, que tengan un lindo lunes, una linda semana. Y bueno, ya falta poquito para terminar las clases, así que un poco de esfuerzo entre todos. ¿Sí? Gracias por haber asistido a la clase. Les mando un beso. Chao, chicos.